Saludos, amigos y amigas. Les habla José Gómez Cerda. Hoy vamos a tratar un tema muy importante dentro del curso online internacional sobre los museos dominicanos. Contamos con la presencia de Marlon Ancelotti, quien es el director del Museo del Monumento de los Héroes de la Restauración de Santiago. Marlon es la persona que dirige este museo. Buenos días, Marlon, ¿cómo estás? Buenos días, don José. Un placer de participar en esta iniciativa educativa que planea, ¿verdad?, llevar este conocimiento, no solamente aquí en nuestro país, sino de manera internacional para que la gente conozca más de nuestros tesoros museísticos que debemos tener. Marlon, todos los dominicanos conocemos el monumento a los héroes de la restauración es, digamos, algo que distingue a la ciudad de Santiago y a la región norte. Es una obra grandiosa, podemos decir, que se ve desde toda la ciudad. Es, digamos, el faro que tenemos para saber si estamos en la parte alta, en la parte baja, en qué parte estamos mirando el monumento. Quiere decir, como monumento, es una joya que tenemos los dominicanos. Ahora, yo quiero tratar contigo sobre el museo específicamente. Entonces, yo quisiera que tú nos describas las partes fundamentales del Museo a los Héroes de la Restauración de Santiago. Bien, si bien es cierto, el monumento lleva unos 70 años que se terminó de construir, iniciándose en el 1944, cuando se da el primer Picasso. Es a partir del año 2007 que Cultura asume el control del monumento, que toma la característica de museo. Y dentro de él podemos decir que tenemos un cofre que conserva, preserva material valioso de las artes plásticas, como son los lienzos y los murales de Bela Zanetti y también otros lienzos de artistas contemporáneos nuestros. Entonces, pero también es un museo que cuenta historia, es decir, que viene combinándose ahí el arte y la historia en el museo, entre su eje fundamental. Y en ese entonces, 2007, el museo, primeramente se le hace una intervención al área exterior y se le coloca 3 plazoletas que vienen siendo parte de lo que el ciudadano que lo visita en su alrededor se expone y encuentra ahí, que es parte del patrimonio que tenemos ahí. Hay una plazoleta que honra al periódico decano de nuestra región, que es el periódico La Información, y ahí hay varios personajes importantes, como el poeta Manuel del Cabral, quien aparece sentado en un banco leyendo ese mismo periódico de información. Y ahí también encontramos personajes vitales de nuestra cultura popular, con estatuas como a Nico Lora, el padre del merengue típico dominicano, y a Giorgi Morel, también sobresaliente artista de la plástica nuestra. Esa es en esa plazoleta. Luego tenemos en otro de los ejes una plazoleta dedicada a la cultura local santiaguera. Y ahí se simboliza el famoso coche tirado por caballos, donde todavía siguen usándose como atractivo turístico. Entonces, en ese coche encontramos 3 figuras importantes. Una de ellas, Tomás Morel, hermano del anterior que mencioné, famoso folclorista que tuvo que ver mucho con el carnaval, porque esa parte enfoca mucho ese tema del carnaval. Junto a su lado está la maestra dominicana santiaguera, Ercilia Pepín, y dirigiendo el coche está Julio Alberto Hernández, famoso compositor santiaguero de hermosas canciones. Entonces, ya en el área, ahí mismo, encontramos roba la gallina, tanto la roba la gallina tradicional como la de fantasía, el lechón pepinero, el lechón joyero, con sus diferencias, con sus estatuas. Cada uno ahí
mostrando en el área exterior. Y particularmente tenemos otro atractivo ya en el eje que está del lado de la Avenida Francia, que es la plazoleta dedicada al equipo de las Águilas Ibaeñas, que es el equipo de la región, donde están 11 figuras que el equipo ha honrado retirando sus números y están destacados ahí. Hay que decir que es el único equipo que tiene una plazoleta de esas características en el mundo, según se nos ha informado. Entonces, ya cuando nos encontramos con estas cosas y llegamos a la entrada, que está del lado oeste, la entrada vehicular, encontramos una figura tallada ahí, una estatua ecuestre del general Luperón, que trabajó el famoso escultor italiano Nicola Arrighi, quien fue el que hizo las estatuas que están en la Plaza de la Cultura en Santo Domingo. Esa estatua de bronce está ahí honrando a la llamada primera espada de la restauración a Gregorio Luperón. Así que tenemos un patrimonio también basado en la plástica, que la escultura es parte de ello. Cuando ya nos acercamos al monumento, en su exterior hay una serie de estatuas. En principio reciben ahí los tres padres de la patria, Duarte, Sánchez y Mella, porque cada uno de ellos tuvo un papel importante en la gesta restauradora. Uno que al comienzo es fusilado, otro dirigió la guerra, y Duarte, que llega posteriormente, tuvo que llegar y volver a salir a buscar recursos para que se apoyara esa gesta. También están dos héroes anónimos que son representados por una estatua de un campesino y de una mujer humilde de pueblo, que fueron héroes anónimos, pero que fueron vitales para el triunfo de la causa restauradora, y se les honra ahí como unas estatuas. En todo el derredor, entonces, ya están figuras que desarrollaron el aspecto bélico militar de esa gesta. Está Gregorio Perón, está el Pepillo Salcedo, está el general Cabral, está Benito Monción, Santiago Rodríguez, una serie de héroes destacados, y cada uno de ellos tiene su estatua ahí hecha en fibra de vidrio en un tamaño monumental, vamos a decir. Ya en su interior encontramos esas mismas estatuas, pero honrando a héroes civiles que no empuñaron las armas, sino que fue a partir de sus ideas que encabezaron esa lucha. Una de las eminencias grises de la restauración la encontramos en Ulises Francisco Espaillá, que fue vicepresidente en ese tiempo y luego también presidente de la República por breve plazo. Está Benigno Filomeno de Rojas, está el secretario de Duarte, Rodríguez Oquillo, que también tuvo una participación notable durante la guerra restauradora. Y así, es decir, encontramos personas todas vinculadas a los aspectos de los ideales, que no lucharon con las armas, porque las ideas también son tan importantes como lo es la fuerza. Entonces, eso lo encontramos en ese lobby, el inicio del primer piso, que es tan majestuoso, es impresionante, esa entrada donde nos encontramos en el lobby, y ahí procedemos a entrar ya a lo que encontraremos en el museo. Todo lo que está en el exterior está abierto al público, lo que está fuera de las puertas está 24 horas disponible, lo que está dentro está en un horario establecido de martes a domingo, a partir de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, todos los visitantes pueden entrar. Ahora, O sea, Marlon, o sea, el monumento está dividido en dos partes. Una parte que es pública, sí, que es la más amplia, la más conocida, y dentro del edificio entonces está el museo. ¿Es así? así es, correcto. Bueno, Sí, porque mucha gente quizá al ver la estructura de lejos sí. piensa que es un cascarón o que es algo que está vacío. No, es un cofre con tesoros ahí adentro. Ahora, en los niveles del edificio, ¿qué es lo que contiene? Bien. En el segundo piso, cuando llegamos ahí, recuerden que estamos... O sea, el primer piso no es museo, es un... Sí, tiene una muestra de las estatuas de los civilistas que ya Bueno, mencionamos sí. ahí delante, Ok. que la persona puede conocer y leer sobre la Pero vida. eso es gratis, esa Sí, parte esa parte es del primer gratuita. piso, sino a nivel del segundo piso que comienza realmente el museo Así es. oficial. Sí. Muy bien. Entonces, cuando llegamos al segundo nivel, nos da la bienvenida una serie de dioramas que van contando la historia de esta restauradora desde su mismo inicio. Recordemos que en abril de 1861 es que se proclama la anexión.
Pero ya 45 días después, o en marzo, perdón, ya 45 días después, se levanta un movimiento en Moca contra la anexión y fue sofocado inmediatamente. Este movimiento, encabezado por José Contreras y otros patriotas, se escenifica, se muestra la escena, él tirado en el piso, valiente oficial dominicano, que estaba casi ciego cuando encabezó eso. Y en aquel entonces no existían cárceles, era fusilamiento para todo aquel que le acusara de ser sedicioso. Entonces, ese movimiento fue sofocado y que destaca ese carácter del pueblo de Moca en cuanto a combatir las tiranías y siempre ha llevado la voz cantante, como decimos. En otro de los dioramas, que continúa ahí, se muestra lo que ocurrió con Sánchez, ese Patricio, uno de nuestros padres de la patria. Se le muestra capturado porque él entró por Haití, para entrar a San Juan de la Maguana para empezar una rebelión ahí. Es capturado y fusilado junto con los compañeros que entraron ahí. Se le ve con la bandera, él pidió que le permitieran tener la bandera nacional en el momento que ocurre el fusilamiento. Entonces, luego viene otra escena donde se muestra ya un movimiento que sí fue exitoso, que ocurrió 2 años después, el 16 de agosto de 1863, que es el conocido como el Grito de Capotillo. Así que lo que celebramos cada 16 de agosto es la conmemoración del Grito de Capotillo. Entonces, ahí inicia la guerra restauradora, realmente, y encabezado por Santiago Rodríguez, Benito Monción, un grupo de patriotas, entra, iza la bandera nacional, y todo eso se muestra ahí, esa escena, mostrando con maniquíes, mostrando cómo se coloca esta bandera y inicia esa rebelión que como reguero de pólvora se extendió por todo el Cibao hasta llegar a la capital del Cibao, que es Santiago. Se muestra entonces en el cuarto diorama que está ahí, se muestra entonces la batalla que diríamos que fue la decisiva, aunque el conflicto terminó casi 2 años después de eso, pero fue la decisiva porque permitió que se instaurara en el Cibao un gobierno restaurador en la ciudad de Santiago, pero para que eso se lograra, porque es una ciudad estratégica que tiene comunicación con todas las ciudades clave de la región, tuvo que incendiar la ciudad. La ciudad se incendió y se expulsó a los españoles, tuvieron que salir del fuerte San Luis, que todavía se preserva, y esa parte se cuenta ahí. Entonces, el que recibe la visita guiada se le va llevando desde el inicio de los primeros movimientos contra la anexión hasta que ésta prende, vamos a decir así, en cuanto a conflicto. Es importante, Marlo, lo que tú estás explicando, porque mucha gente, inclusive de Santiago mismo, consideran que eso solamente es el edificio que hay. Y todo eso, aunque su nombre lo dice, que es de los restauradores, en honor a los restauradores, de los que reafirmaron nuestra independencia, pero mucha gente desconoce que dentro de ese edificio del monumento está ese museo, que como tú bien has explicado, entonces al principio lo que relata es una parte histórica importante para nosotros. Nosotros tenemos dos fechas históricas, la de la independencia, fue el dating, y la restauración después del anexo a España. Entonces, el edificio no es solamente lo que hay en las plazoletas abajo, sino dentro del edificio, del monumento. Entonces este museo da, como tú has explicado muy bien, todas las informaciones de qué pasó durante la restauración. Además, tú has detallado muy bien todos los procesos que se han llevado, que ahí están dentro de ese museo, todos los procesos de la restauración. Sí, una visita guiada, especialmente, vamos a mencionar el caso de los estudiantes que frecuentan mucho el lugar, son llevados por guías a profesores, a juicio de los mismos profesores. Cuando ellos los llevan, ellos ven esas imágenes y se les cuenta la historia así, cobra vida y que vale por muchas lecciones que ellos le den en el aula. Llevarlo ahí le ahorra mucho esfuerzo a ellos para enseñar la historia. Así que se pueden empapar mucho más al ver imágenes, a ver cosas que
lo hacen cobrar vida, lo que la página del libro les cuenta, ellos lo pueden ver de una manera más interactiva. Bien, entonces quería mencionar el que más tenemos en el segundo nivel. Ahí están ya los primeros 6 de los 12 lienzos que pintó Bela Zanetti, famoso muralista español, quien vino del exilio republicano, tuvo que salir de España, se radica aquí como muchos otros españoles que vinieron, y empezó a perfeccionar su arte muralístico aquí. Entonces, esos primeros lienzos, recordemos que el monumento se da su primer Picasso el 30 de abril de 1944, año en el que se cumplía el primer centenario de la independencia nacional. Y ese año todo el mundo estaba enfocándose en qué cosas hacer para celebrar como se merece en una fecha tan especial. Entonces ahí se decide construir un monumento y entonces él en esos lienzos que se le hicieron por encargo en el segundo nivel está contando la historia del primer centenario de la República. Comenzando con su nacimiento el 27 de febrero, donde hay un lienzo donde se muestra en la Puerta del Conde ahí a Duarte, Sánchez y Mella como los principales artífices de la independencia o separación dominicana en ese entonces, el nacimiento de la República. Luego, en un lienzo posterior, está mostrándose una de las batallas, por decirlo así, más importantes de la gesta de independencia, que fue la batalla de Santiago, también conocida como la del 30 de marzo. Ahí se muestra las principales figuras como el general Inver, a Fernando Valerio, la carga de los andulleros que puso a los haitianos en ese tiempo y que selló realmente la independencia porque jamás volvieron a llegar a Santiago de nuevo esas tropas invasoras, aunque la guerra continuó por 12 años. Entonces, o 14 años más, el año 1856 se estuvo peleando. Entonces, ¿qué encontramos continuando la historia? Él muestra ahí una escena que ha sido lamentablemente muy recurrente en nuestra historia, que es los enfrentamientos intestinos, es decir, guerras civiles y conflictos entre los mismos dominicanos. Y de manera alegórica, él muestra a dos hombres luchando entre sí, dos hermanos, pisoteando la bandera. Entonces, y eso fue representado en ese tiempo de la Primera República, cuando los santanistas luchaban contra los baecistas y cada uno buscando el protectorado uno buscaban a Francia, otros buscaban a España, y efectivamente ocurre que nos venden o nos anexionan a ese imperio español. Pero todo eso era por un tema de falta de fe en el destino nacional. Luego viene el aspecto de la guerra restauradora, que es lo que significa con las principales figuras de esa guerra, lo describe en un lienzo, que ahí realmente están las figuras más importantes como Gregorio Luperón, Pepillo Salcedo, Ulises Francisco Payá, el general Cabral, Benito Munción. Es decir, él los muestra ahí en ese lugar. Entonces, en ese lienzo, ya tenemos 4. Los 2 que quedan muestran esa parte de la Segunda República que inicia con la restauración de la independencia y que va moviéndose en un tiempo de tantas dificultades y de tanta crisis política y económica que vivió el país, que los gobiernos duraban apenas meses. Y quítate tú, ponerme yo. Toda esa situación de tristeza y abyección, la muestra él en esa época de un dominicano, un pueblo postrado y que se está como levantando, pero poco a poco, pero con una miseria descrita ahí. Entonces, el mural que le sigue contrasta bastante y ya muestra a un pueblo esperanzado, con una mujer que está desde los cielos, que es la misma que encontramos en la cúpula del monumento. Algunos le llaman el ángel de la paz, pero hay que tener en cuenta, si la observamos bien, que tiene pechos, entonces es una mujer y los ángeles no tienen sexo. Entonces estamos hablando de una mujer en esa estatua que es parte del patrimonio del museo, que está a la vista de todos, una estatua de 26 pies, es el que está arriba, sí, de bronce, colocada allá arriba. Sí. En ese lienzo, Bela Zanetti la trae a ella a la vida
vamos a decir, la muestra ya en movimiento, bendiciendo y dándole como una esperanza a la nación que ya se enrumba por un destino diferente. Y eso, obviamente, recordemos que fue en la época de la dictadura, donde se quería mostrar cómo el dictador le había venido a poner las cosas en orden. Sí. Entonces, pasamos al siguiente nivel, el tercer piso. En el tercer piso también encontramos 4 dioramas y también tenemos la serie de lienzos de vela sanera. Estos tienen otra connotación que los lienzos de vela en este tercer nivel. Ya no cuentan aspectos históricos pasados, sino temas de la contemporaneidad de su tiempo. Él lo pintó en el año 1952 por encargo, ¿verdad?, de que organizaron la construcción del monumento. Y en esos 6 se destacan aspectos relacionados con los adelantos que había alcanzado el pueblo dominicano hasta ese momento. Y por eso se describen una serie de cosas. Por ejemplo, se muestra el tema de la agricultura, cómo la agricultura había florecido, se habían desarrollado sistemas, ¿verdad?, de desarrollo agrícola, y también las siembras relacionadas con la educación, con el civismo. Recordamos la famosa cartilla cívica, que ustedes tienen que recordarla, Sí. que se impartía en esos años. Entonces, fue una parte de la formación Moral y cívica de la educación dominicana en ese tiempo. También muestra la campaña de alfabetización de adultos, tratando de reducir los índices de analfabetismo que tenía el país en ese entonces, que era bastante grande. Pero todo eso, recordemos el contexto internacional, donde ya había pasado la Segunda Guerra Mundial, estábamos inmersos con la ONU, con los organismos como la UNICEF, la FAO, la UNESCO, cada uno enfocado en aspectos de la agricultura, de la educación, de la cultura. Y esos organismos ayudaban a los países como el nuestro a poder, con técnicas, con conocimiento, a poder desarrollarnos mucho más. Es decir, que eso hay que darle el crédito también al apoyo internacional para que esas cosas se lograran. Entonces, Vela está contando cómo el país está transformándose en el aspecto educativo, en el aspecto agrícola, en el aspecto de construcción de obras civiles. Hay un mural donde se muestra la construcción del Palacio Nacional, los molinos dominicanos, el puente que era Rampo en ese entonces, el puente Duarte, el Faro Colón, que se terminó muchos años después, 40 años después, pero ya estaba ya diseñado y se había comenzado a trabajar lentamente. Entonces, todas esas obras se muestran en ese lienzo. Está contando esa parte. También la familia dominicana, esa familia nuclear religiosa, que se vincula mucho con la religiosidad nuestra, con la Sagrada Familia, con la Virgen de la Altagracia, con San José y el Niño Jesús, pero mostrando una familia dominicana también nuclear. Ese es el aspecto básico, fundamental. Eso está en el tercer piso. Está en el tercer piso. Tercer piso. Luego hay otro mural que ha sido muy controversial, porque el artista, recordemos que es un artista de ideas progresistas, liberales, pero estaba sirviéndole a una dictadura. Pero ahí ese mural ha sido controversial porque muestra algo que se le daba mucho énfasis en la época, que es la liberación, la redención financiera del país, que se libró de la deuda externa. El tratado Trujillo, Pablo. Se le dio mucha propaganda. Entonces, él usa el ejemplo, la alegoría de un esclavo que está rompiendo cadenas, parece con los brazos abiertos, extendidos. Y entonces y se ven unos ingenios en el fondo. Eso tenía un mensaje tan cargado de libertad que el dictador, cuando visitó esa zona, ese piso, no le agradó. Y increpó que por qué se mostraba ahí un esclavo, o sea, aquí no había esclavo. Pero obviamente la carga, él quería representar con eso la liberación de las cadenas de la deuda, pero tiene también su connotación artística de la liberación de un yugo de opresión, como lo que está viviendo el pueblo dominicano. O sea, visitar al Museo del Monumento de los Héroes es, digamos, una lección práctica de la historia dominicana, tanto de la restauración como hasta los tiempos donde se construyó ese monumento. Así es, porque no se puede desvincular, porque hay una parte vital de esos lienzos que cuenta esos progresos que se habían obtenido en ese momento, y que el país ha seguido sobre esa base
desarrollándose al nivel en que estamos en la actualidad. Es el tercer piso. ¿Y el cuarto piso? Sí, antes de concluir con el tercero, también hay unos dioramas, hay 4, Ah, donde se van contando ya episodios de la guerra restauradora. Por ejemplo, hay uno donde se muestra una estrategia que diseñó Mella, quien era el ministro de guerra de la época, que fue la estrategia de guerra de guerrillas. Esa estrategia de guerra de guerrillas inclusive fue copiada en Cuba y en otros países para enfrentar un grupo de civiles, de personas sin mucha preparación, sin muchas armas, poderse enfrentar a un ejército organizado y preparado y lucho como eran esos imperios coloniales, esos ejércitos coloniales, fue con esa estrategia impuesta por Mella de no dar frente a frente, sino irlo diezmando con emboscadas. Y eso fue algo que él escribió y que permitió que el ejército, pues si pudimos llamar ejército, porque era una milicia más bien, de gente muchas veces que tenía que esperar que mataran a uno para tener un arma. Era algo muy, pero el valor le sobraba, eso hay que decir. Hay otra escena que muestra a Duarte cuando 20 años después regresa al país y se encuentra con Mella después de ese largo tiempo, pero ya Mella estaba postrado en cama aquí en Santiago, donde muere, y esa escena dramática de Mella en un lecho de muerte y Duarte apesadumbrado encontrando a su compañero de tantos años en esa condición, dicen que eso le afectó mucho anímicamente al Patricio y que fue parte ya de por qué se sintió motivado a salir de nuevo a otra empresa, porque esa muerte de Mella, que ocurrió en junio de 1864, le afectó mucho a él. Entonces, eso se cuenta en uno de los dioramas. Ya en los que siguen, se muestra la escena donde es juramentado Pepillo Salcedo, José Antonio Salcedo Pepillo, como el primer presidente del gobierno restaurador en armas, que por casi 2 años la capital de la República de la República en armas estuvo en Santiago, la sede del gobierno restaurador, y ahí se muestra a su principal figura, que fue Pepillo Salcedo, que aunque posteriormente, por lo mismo que le decían las rebatiñas internas, fusilado un año después por una conspiración que hubo ahí entre Juan Polanco y demás líderes restauradores. Y concluye con un diorama donde se muestra a las principales figuras, tanto héroes militares como héroes civiles, todos conglomerados ahí, que dieron al éxito de esa epopeya que fue la guerra restauradora. Pues ya tenemos el segundo, el tercer piso cubierto, pero no vamos a pasar al quinto, sino tenerlo en el cuarto. En el cuarto nivel, recientemente se está exponiendo ahí una cerámica tallada por Timo Pimentel, que es un premio nacional de artes plásticas nuestro. ya eso es de actualidad. Ese es de actualidad, pero cuenta, es un homenaje que le hace a la ciudad de Santiago, a sus elementos vitales, a Mamoru Matsunaga, que también quería mencionar que hay una figura de él en el área del jardín, en una de las piedras, se colocó un bajo relieve de él, honrando su memoria porque fue realmente una tarea titánica. Él era japonés. Japonés, exactamente. Se nacionalizó posteriormente dominicano y se le honra tanto en esa piedra que está en el área exterior como en esa cerámica que exhibimos en el cuarto piso. El cuarto piso está la biblioteca, pero también está un espacio que se utiliza como sala de exposición temporal. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, me mencionaba el otro piso. Ya el quinto nivel, que es el área hasta donde llegan las visitas, tenemos el área considerada el Mirador Santiaguero, que se describe aspectos culturales de la ciudad, que están en las plazoletas afuera, se destaca eso, pero aquí adentro encontramos, por ejemplo, 6 lienzos, esta vez no son de Vela Zanetti, sino de artistas contemporáneos, como Danilo dos Santos, Sandoval, Henry Tavares, Melanio Guzmán, y así, que pintaron esos lienzos. También hay unos murales de Vela Zanetti en los extremos, 8 murales que él los pintó ahí, las aguadas de Vela Zanetti pintadas en la pared. Y unos maniquíes que muestran aspectos del carnaval, que el carnaval de Santiago tiene elementos muy clásicos o fundamentales. Por ejemplo, ahí está un maniquí de un roba la gallina de fantasía, que lo hacía el extinto folclorista, no sé si folclorista,
porque se dedicó mucho a eso, Raudy Torres, que se disfrazaba todos los años como una roba la gallina y desfilaba. Hay otro roba la gallina, que es el tradicional, interpretado por otro personaje que llamado Mochila, que se disfrazaba todos los años con su atuendo característico. Quiere decir que el museo del Monumento a los Héroes, además de historia, es folclore también, ¿no? Así es, hay un área de folclore de la ciudad que no se puede disociar de ella. Hay aspectos, por ejemplo, el tema del carnaval, están los lechones. Ahorita mencionábamos del lechón pepinero, el lechón Joyero. joyero, que es parte alta contra parte baja, hacían enfrentamientos entre ellos en el carnaval y se distinguían porque la careta del pepinero es lisa, mientras que la del joyero tiene múltiples cuernitos. Yo cuando era niño le llevaba la vejiga a Tony Vargas, que era Ah, sí, uno famoso. de los lechones más famosos de la joya. Así es. Entonces, ahí también están otra significación de una característica de máscara con su maniquí de un lechón que es de Pueblo Nuevo, y este lechón, en vez de tener el cuernito, lo que tiene son flores. Muchas florecitas en todos los cuernitos. Entonces, otro lechón que es de fantasía, ejemplifica eso, o la marchanta, que al pregón va anunciando sus productos, también es ejemplificado en un maniquí. Y esto mismo encontramos en los lienzos. En los lienzos que están ahí contemporáneos, por ejemplo, hay uno que está centrado en la marchanta o la vendedora de flores, en el mercado Yaque, que es en la parte baja de la ciudad. Se ve el coche como elemento característico, los frutos frescos que vienen de la región del Cibao y se venden en ese espacio cultural. Digo cultural porque también la parte gastronómica, la parte Sí. de los alimentos, los mercados, destacan eso. La marchanta montada en su burro se ve en ese hermoso lienzo que está bien caracterizado. Marlon, oyéndote dar una explicación del museo, del Monumento a Santiago, nosotros tenemos que interrogarnos sobre el papel de los museos. O sea, creo que los museos deben tener mayor divulgación, porque en el caso que nos toca ahora del Monumento a los Héroes, digamos, casi todo el mundo conoce el museo, el monumento, pero no conoce el museo. Entonces, tenemos todos que colaborar para que el Museo del Monumento sea más conocido. Este curso tiene una característica, Mónica Gutiérrez y yo, que somos los coordinadores de esto, de que haya más divulgación, más conocimiento, que la gente, especialmente los jóvenes, tanto estudiantes, pero jóvenes que están trabajando, puedan conocer, porque estos son, digamos, valores de nosotros. La restauración junto con la independencia son los dos valores principales que tenemos de por qué somos dominicanos. Y esto nos llega a la interrogante de que debiéramos tener esto que tú estás explicando aquí, debieran verlo mucha gente, o sea, de Santiago principalmente, porque es donde está. O sea, todo el de Santiago ha ido al monumento, conoce el monumento, sabe dónde está, sabe la grandeza, pero el museo es un poco desconocido. Entonces nosotros queremos colaborar con esto, que la gente, especialmente los jóvenes, conozcan la historia, conozcan el folclore. Y ahí en ese movimiento, ¿cuánto cuesta entrar al museo? Bueno, actualmente la tarifa para adultos es de 100 pesos y los niños menores de 12 años y estudiantes 20 pesos. Quiere decir, muy módico. es menos que una película. Uno va a un cine y en un cine uno gasta 3 veces más que eso. Entonces nosotros vamos a insistir o queremos insistir en eso. O sea, el pueblo dominicano necesita conocer más la cultura nuestra. Y los museos son parte de la cultura nuestra. Entonces queremos tener una mayor participación. Para concluir, ¿qué planes tienen ustedes en el museo? Sí, precisamente le mencionaba que en el cuarto nivel hay un espacio que hemos creado, hemos desarrollado ahí para exposiciones temporales. Eso permite que artistas locales puedan mostrar su obra y, como decíamos, es un lugar donde turistas nacionales e internacionales se dan cita y entran en contacto con el producto de la obra de nuestros
artistas. Entonces, recientemente tuvimos una reunión de coordinación con Pedro Méndez, un famoso artista dominicano. Él es del sur, pero es de Asua, pero realmente se ha desarrollado mucho en Bonao y en el Cibao, trabajó mucho aquí en Santiago. Y recientemente coordinamos para que durante el tiempo de la cuaresma que se avecina, es decir, durante un mes, se puedan mostrar obras, una colectiva de trabajos de artistas artesanos nuestros, artistas de gran relieve, como es Pedro Méndez y otros más, para que exhiban su trabajo y vinculado al aspecto religioso, porque recordemos la temporada religiosa lo que implica. Entonces, sí, ellos quieren hacer eso se va a hacer en el cuarto nivel, se va a exhibir esa obra, hemos diseñado unas planchas donde se puede mostrar esto, y pasada esa exposición, estamos proyectando mostrar una exposición de 30 fotos que reposan, claro, la ampliamos, la tenemos enmarcadas, que estaban en el archivo, o están en el archivo histórico de Santiago, fotos del monumento en su tiempo, en cuando usted era un niño que lo conoció y lo vio, que lo vio antes de que no existiera nada ahí, sí. Pero va a haber una serie de 30 imágenes que luego de pasada esta exposición vamos a mostrar. Y pasada esa vienen más, porque eso le da una riqueza a la oferta, porque alguien dice, bueno, pues yo hace unos años vi lo mismo. No, va a tener la oportunidad de cada vez que vuelva a encontrar algo nuevo, algo novedoso que le va a enriquecer. Bueno, agradecemos la presencia de Marlon Ancelotti, que es el director del Museo Monumento de los Héroes de la Restauración de Santiago. Esto es parte de un curso online internacional sobre los museos que organiza la Academia Humanista y la Asociación de Escritores y Periodistas Dominicanos. Agradezco mucho a Marlon su participación porque nosotros queremos insistir en la importancia de que la juventud especialmente conozca los museos. Y en Santiago, el Museo del Monumento, como se llama, simplificando, es una joya que nosotros queremos conocer, divulgar, que viene un amigo de tal sitio, lo llevamos, pero no solamente para que vea la parte exterior, sino también la parte interior, el museo del monumento. Así es que te agradezco mucho tu participación y esperamos que este curso nos anime a todos a darle más importancia a los museos, porque los museos tienen su especialidad. En este caso, es un museo histórico y folclórico, quiere decir, llena dos aspectos de la cultura muy importantes. Bien, quiero agradecerle la participación, ¿verdad?, que me ha permitido como director de esta institución poder motivar, abrir el apetito a esas personas que están quizás hasta en el exterior. Si vienen a Santiago y el punto de peaje, vamos a decir, está ahí en el monumento, visítenlo. De hecho, pasa igual como el que va a París. Si usted va a París y no va a la Torre Eiffel, usted no fue. Entonces, el que va a Santiago debe hacer escala en el monumento. Se nos mencionó, olvidó decir el horario. Estamos de martes a domingo abiertos al público a partir de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Así que horario corrido para que usted pueda darse la oportunidad junto con su familia de conocer todo lo que hay en el interior, que ya a grandes rasgos le mencioné, pero que es bueno que usted pueda ir presencialmente y disfrutar. Muchísimas gracias y esperamos que ustedes tengan conciencia de la importancia de conocer los museos. Aquí en Santiago tenemos el Museo del Monumento, tenemos el Museo de León Jiménez, tenemos el Monumento de la Fortaleza San Luis también. Y cada uno de ellos aporta algo importante para nuestra cultura y nuestra educación. Muchas gracias por su atención.